entonces los conceptos importantes. Entonces ahora tenemos que pasar a hablar de una cuestión histórica. Una cuestión histórica que tiene que ver con... O sea, hacemos toda una revisión histórica, no muy profunda, pero sí hay que aclarar algunos aspectos muy importantes que no podemos obviar, pero que en definitiva queremos comprender para comprender estos dos conceptos que vamos a trabajar en la cátedra. Conceptos que explican por qué el mundo en general y el mundo económico o la economía internacional en particular está en crisis, o podemos decir que es un escenario en crisis. Porque existe la presencia de estos dos componentes. Hay una transición en el capitalismo, en las formas de producir y generar riquezas de los países, de las empresas, y por eso hablamos de una transición capitalista. Estamos pasando de un modelo capitalista a otro, y también hay un multipolarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay múltiples polos de poder a nivel político, a nivel económico, y a nivel económico que también viene acompañado, como decíamos cuando analizábamos las potencias económicas, del poderío militar. Entonces también generan escenarios de crisis que se cristalizan en términos militares, digamos. En muchos casos terminan en el enfrentamiento bélico. Entonces tenemos estas dos cuestiones, una transición capitalista y un escenario de múltiples polos de poder. Entonces estamos pasando de un viejo capitalismo a un nuevo capitalismo. Hay actores que ganan, actores que pierden, y por eso estamos en crisis. Y hay nuevos también actores de poder. Hay algunos que ganan, otros que pierden, y por eso también estamos en crisis. Entonces tenemos que saber todo eso para analizar lo que ocurre actualmente. Bien, vamos a empezar entonces. Podemos arrancar con la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí vamos a ir. Incluso podíamos ir un poquito más atrás, hasta el 30, con la última, no la última, sino la primera gran crisis económica, parecido a lo que pasó ahora en 2008. Pero ¿qué ocurrió en aquel entonces? La famosa caída de la bolsa de Wall Street del 30, 1929-1930. Se dio quizás la primera crisis financiera y después económica a nivel global en aquel entonces. Eso empezó a poner en crisis ya el mundo de las principales potencias en aquel entonces, y después, bueno, uno puede hacer un análisis más político también, pero en términos económicos genera un mundo en crisis, aquella crisis global. Muchos años después, esa crisis se resuelve a través de la guerra mundial, porque ahí tenemos que distinguir entre una guerra convencional y una guerra mundial. Cuando hablamos de guerra mundial es el enfrentamiento directo entre las potencias económicas, que también analizamos anteriormente. Entonces conviene analizar quiénes se enfrentaron. No vamos a ver el por qué ni profundizar tanto en el tema, pero por un lado podemos distinguir a una alianza generada entre Alemania, en aquel entonces la Alemania nazi de Hitler, Italia y Japón. Entonces ese era un eje. De hecho se llamó el eje a ese bando. Por un lado, esos tres países, potencias económicas de aquel entonces: Alemania, Italia y quizás
poquito más lejos, Japón. Del otro lado, ¿quiénes estaban del otro lado? Estaban en el territorio europeo, que fue donde se originó la guerra, con la expansión de Alemania hacia sus alrededores, y es lo que empezó la guerra. Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, que fue invadida por Alemania, lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, y después se suma Estados Unidos, y por último la otra gran potencia que se suma, que fue en aquel entonces la Unión Soviética. Entonces, por un lado tenemos Alemania, Italia, Japón. La guerra se inició en Europa entre Alemania e Italia por un lado, Francia e Inglaterra por el otro. Después, si hacemos un revisionismo histórico rápido, muy rápido, Japón bombardeando un barco estadounidense en las costas de Estados Unidos, un ataque sorpresa, aunque después hay muchas teorías al respecto. Estados Unidos muy alejado de Europa, pero que ahí se prende en la disputa, obviamente del lado de los aliados de Inglaterra y Francia. Y después también se suma a ese bando la Unión Soviética, también preocupada por la expansión Alemania, que ponía en peligro también sus territorios. Entonces, también haciendo un revisionismo rápido, ¿cómo termina la guerra? Con un triunfo de los aliados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y con la derrota de el eje de Alemania, Italia, Japón. Entonces, trágicamente, bomba nuclear de por medio y finalizada la guerra. Cuando esto ocurre, en aquel entonces, lógicamente los ganadores son los que quedan mejor parados en el plano internacional, y viceversa, digamos, los perdedores son los que quedan, los que tienen que asumir la mayor parte del costo de la guerra. Entonces, ¿qué organismo surge ya o incluso antes de terminar esta guerra? La Organización de las Naciones Unidas, como para institucionalizar o formalizar que los ganadores iban a ser quienes crearan un organismo multilateral que les permita tener cierto control en el plano internacional. Ya surge incluso un año antes, no un año, sino un tiempito antes de culminar la guerra. Surge la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta cuestión histórica? Porque hoy por hoy, o sea, en la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas tiene muchísimo poder e importancia en el plano internacional. Entonces tenemos que reconocer quiénes fueron los actores que le dieron origen y quienes hoy son los que tienen mayor poder dentro de la ONU. Fueron los ganadores de aquella guerra. Vuelvo a nombrar: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética. En este caso ya en la actualidad dividida, fragmentada. ¿Quién se suma hoy por hoy a este grupo de ganadores? China, que también en aquel entonces formaba parte del grupo de los aliados, pero en aquel entonces no era una potencia reconocida como tal. Hoy por hoy sí, y por eso forma parte de, o sea, los 5 grandes de la ONU son Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia hoy por hoy y China. Tienen los mayores privilegios. Entonces, por eso es importante. Pregunta de actividad: ¿en qué contexto surge la ONU? Entonces, en este contexto de posguerra, con estos países, ¿cuál era el objetivo principal? Bueno, ahí podemos distinguir entre el objetivo propuesto y expresado en los medios de comunicación, incluso
desde el plano internacional, que mayormente tienen que ver con asegurar la paz o el orden mundial hasta donde se pueda. Que de hecho hasta hoy no hubo una gran guerra mundial nuevamente, pero sí hay escenarios de conflicto. Y surge en ese contexto. Entonces acá hay una forma de una estructura de organización de la ONU, que tiene una asamblea general conformada por todos los países que la integran, 196 si no me equivoco, que es donde se juntan a debatir, a votar algunas cuestiones. ¿Quién es el representante general, el canciller o el presidente del país? El representante en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tienen un consejo de justicia que opera como un juez internacional cuando hay conflictos entre dos países. Tienen una secretaría que hace las funciones administrativas de la ONU. Tienen un consejo fiduciario que es el que maneja el dinero. Hay que aportar una cierta cuota hacia la ONU. Muy importante para el control en general. Tienen un consejo de seguridad que es la policía del mundo, digamos, el que pone orden a nivel global en los países en conflicto por votación de los miembros. Después también tienen una estructura interna que quizás la vamos a analizar, el Consejo de Seguridad de la ONU, cómo vota, quiénes tienen mayor poder. El mismo grupo de los 5 que ganaron la guerra, la Segunda Guerra, tienen mayor poder que el resto. De hecho son los fijos y el resto va variando, el resto de los miembros. Y un Consejo Económico y Social, que también opera como un consejo, digamos, no tiene soberanía sobre los países, pero se encarga de aconsejar a los países. Hay un Consejo Económico para América Latina, para América, para Europa, para Asia, para todos los continentes y también para todas las regiones. Bien, entonces esa es la organización interna de la ONU. Después hay organismos especializados que también forman parte de la ONU y que a nosotros, a los efectos de la cátedra, también nos interesan mucho, que, por ejemplo, que tiene que ver con lo financiero, el Fondo Monetario Internacional, que define mucho en términos internacionales. Vamos a ver después más en profundidad qué es. El Banco Mundial, que también opera como un banco, mayormente un banco de desarrollo para los países. Y también la Organización Mundial del Comercio, que es el que fija las reglas de juego y las normas a nivel comercial, que también nos interesa mucho en esta materia. Entonces, en ese contexto surgió la ONU y tiene esta estructura actual. ¿Qué ocurre después? Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, con los ganadores de un lado. De ese grupo de ganadores, que ven ahí en pantalla, quienes son los más fortalecidos son, por un lado, Estados Unidos, que fue el país que ingresó en la guerra, pero con un territorio local muy alejado de la guerra, que se produjo mayormente en Europa, y es el que menores costos pagó para la reconstrucción de su propio pueblo. Entonces el que más fortalecido salió, Estados Unidos, incluso dándole préstamos, financiando la recuperación de Europa y ganando con eso, con el plan Marshall. Entonces, ¿quién fue la otra potencia no más favorecida, pero la que más, la que más se destacó como competencia de Estados Unidos en aquel entonces? Fue la Unión Soviética, con una amplia gama de países que conformaban la Unión Soviética.
mucho poder militar, grandes extensiones territoriales, muchísimas, y una gran producción industrial, al igual que Estados Unidos. Entonces, fueron los dos que surgieron como las principales potencias. Se formó una rivalidad que se expresó en el plano económico, en el plano militar, en el plano científico, es decir, en el plano simbólico, incluso cultural. Tal fue la disputa entre ambos que se hablaba de Guerra Fría en todo ese periodo de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿por qué? Porque nunca llegó a concretarse en términos directos. Nunca se enfrentaron directamente estas dos potencias. Pero sí se disputaban, bueno, quién se armaba mejor, quién desarrollaba mejor tecnología industrial y estaba mejor preparado para, en el caso de que haya un enfrentamiento militar, quiénes tenían mayor influencia política en el resto de los países, quiénes tenían mayor desarrollo tecnológico. Incluso eso se vio muy, muy expresado, muy cristalizado en la carrera por quién era el primero que pisaba la luna. Era la disputa de la época, o sea, se expresaba el poder científico en ese sentido, y que también se dio en términos económicos, políticos, sociales. La lucha del capitalismo, que era el modelo de desarrollo impulsado por Estados Unidos, y el comunismo, el modelo de desarrollo expresado por la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es el espacio geográfico que más representaba esta disputa? Se dio en Alemania, digamos. Alemania dividida en dos, incluso por un muro físico, el famoso muro de Berlín, que dividía a la Alemania occidental, digamos, la Alemania que estaba del lado de Estados Unidos, que compartía esa visión social, política, económica, capitalista, y la Alemania comunista, digamos, del otro lado del muro, que expresaba o compartía los ideales comunistas. Entonces, a ese punto llegó la disputa. ¿Cómo se termina esa Guerra Fría, esa disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Con muchos triunfos estratégicos de Estados Unidos que no llegan específicamente desde lo militar. En principio, caída del muro de Berlín, que dividía Alemania. La parte que era la Alemania comunista pasa a ser territorio de la Alemania capitalista. O sea, hay un triunfo del capitalismo ahí sobre el comunismo. Después, con esa pérdida de poder relativo que se fue también desfragmentando 2 años después, la disolución de la Unión Soviética, es decir, se dividen los países que integran la Unión Soviética. Desde aquel entonces tenemos a Rusia por un lado, Ucrania por el otro. Es decir, hay una desfragmentación ahí de poder, una disolución de la Unión Soviética. Otro triunfo estratégico de Estados Unidos. Esos fueron quizás los dos elementos clave: caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética. Simbólicamente tuvieron mucho poder esos hechos, y demostraron, digamos, la caída de la Unión Soviética, el triunfo final de Estados Unidos, que no llegó a través de la guerra, pero de todas formas triunfó. Entonces, y desde aquel entonces, 1989, caída del muro, 1991, en la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos, digamos, pasa a ser el único polo de poder en el mundo, es decir, la única potencia o la principal potencia, y
el modelo a seguir, digamos. De hecho, Argentina tuvo muy buenas relaciones en esa época. Decíamos, 1991, caída del muro de Berlín, 1989, asume Menem, y las relaciones cercanas que tenía con el gobierno. De hecho, el mejor alumno de Estados Unidos en aquel entonces era el presidente y ministro de Economía acá en Argentina, adoptando todas las políticas que se dictaban desde Estados Unidos. Entonces hay un triunfo estratégico de Estados Unidos ahí, surge como la principal potencia y se mantiene por un montón de años. Vamos a ver hasta ahora, hasta cuándo. Entonces, ¿hasta cuándo? Incluso es la pregunta acá de la diapositiva. ¿Hasta cuándo Estados Unidos fue la única potencia? Entonces tenemos Segunda Guerra Mundial, triunfo de los aliados, dentro de los aliados disputa de la Unión Soviética y Estados Unidos, triunfo de Estados Unidos sin ir a la guerra. De hecho, hay un detalle ahí anecdótico, pero expresado incluso esto en toda la industria cultural estadounidense, que nosotros la adquirimos a través de las películas, digamos. Rocky Balboa es clarito ejemplo. Hay una película que ilustra esto, que es Rocky Balboa, boxeador norteamericano, disputándose contra Iván Drago, boxeador de la Unión Soviética, y la disputa entre estos dos boxeadores, pero en definitiva era la disputa entre dos países. Obviamente en la película triunfo del norteamericano y derrota del ruso en aquel entonces, de la Unión Soviética. Entonces, ¿hasta cuándo dura ese triunfo estratégico de Estados Unidos? Hasta la crisis financiera del año 2008. Entonces, del 91 hasta el 2007-2008, Estados Unidos como la única y principal potencia a nivel mundial. ¿Qué ocurre en 2007-2008? Ocurre en Estados Unidos algo similar a lo que ocurrió en el 30, en el 29-30. Una crisis muy grande en la bolsa de Estados Unidos, en las principales bolsas financieras. Entonces, crisis financiera, caen. Después podemos analizar una clase específica, tendríamos que tener para analizar por qué cae la bolsa. Pero en definitiva, ¿qué quiere decir que cae la bolsa? Que es el lugar donde cotizan las acciones de las principales empresas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Hoy por hoy, Mercado Libre, que es la empresa argentina, una de las principales empresas argentinas que mejor cotización tienen, no cotiza de hecho en la bolsa de Argentina, sino cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, hubo una crisis en la bolsa de Estados Unidos, cae en el valor de muchísimas empresas, si no de todas, y esa crisis después se traduce en el plano económico en general, esa crisis que surgió en lo financiero, y después obviamente todas las cuestiones políticas, surge en Estados Unidos, después se traslada a Europa, porque todas las empresas europeas también cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Principales afectados en Europa: Grecia, muy afectado; España, muy afectado; Portugal. La crisis se traslada a los países que son principales socios de Estados Unidos. China, segunda potencia económica, también lo sufre. Los países asiáticos no tanto, pero también la sufren. Y los países periféricos también lo sufren. Entonces, una crisis que inicia en Estados Unidos, pero que se traslada a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto en Estados Unidos? Crisis en Estados Unidos, debilitamiento de la principal potencia, aprovechan el resto de las potencias para disputarle ese único lugar de poder a Estados Unidos. Entonces,
empieza a surgir China como la potencia que le disputa ese primer lugar a Estados Unidos desde lo productivo. Vuelve a asomarse Rusia desde el poderío militar que tiene y también desde lo productivo. Surgen, no la Unión Europea en general, pero la Unión Europea apuntalada por su fuerte poder industrial entre Alemania y Francia a la cabeza, siempre Alemania ahí a la cabeza, hoy por hoy fortalecida en Europa, abandonando aquel lugar que tenía en la Segunda Guerra, que se lo vio como perdedor. Entonces la Unión Europea también surge como otro polo de poder, Francia y Alemania ahí a la cabeza. Surge incluso acá un bloque sudamericano, hoy por hoy ya olvidado, pero en aquel entonces, 2008-2009, con mucho poder, un bloque ahí, Argentina, Brasil, Venezuela incluso todo el bloque latinoamericano. Si hacen un poco de revisionismo histórico, coincidían las afinidades políticas de los presidentes de turno. Argentina, Néstor Kirchner, Cristina, Bolivia, Evo Morales, misma afinidad política. Brasil, Lula da Silva, misma afinidad política. Venezuela, misma afinidad política con Chávez. Cuba, siempre la misma afinidad política que estos nombrados anteriormente. ¿Y cuál era el eje en lo económico productivo que vertebraba esa unión? El eje desde lo energético entre Bolivia, Cuba, Venezuela. Energético, Bolivia con el gas y los minerales que produce. Venezuela con el petróleo y Cuba con toda la logística que tiene anti norteamericana y demás, con toda la inteligencia. Y Argentina, Brasil siempre con el eje productivo en cuanto a la industria agroalimenticia, digamos. Entonces ese era el bloque productivo que se había generado. Surgió ahí como un bloque de poder que duró unos años, pero también disputaban ahí un lugarcito de poder a nivel global. Entonces en cada continente va surgiendo un nuevo polo de poder. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos cuándo surge en Estados Unidos? Porque fue justamente cuando Estados Unidos tiene problemas internos que resolver y aprovecha el resto para surgir como una potencia. ¿Qué genera este escenario de múltiples polos de poder? Y genera crisis que en ocasiones incluso podemos ver las implicancias militares que tiene. Esto es una diapositiva vieja, pero también podemos nombrar algunas cuestiones actuales. ¿Cómo se cristaliza eso? ¿Cómo se materializa en la realidad? Eterna disputa, incluso amenazas de bombas nucleares y bombas, incluso la de hidrógeno, la nueva, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con una principal potencia? Corea del Sur, históricamente, un país aliado de Estados Unidos, incluso hay bases militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Es un país aliado de Estados Unidos, históricamente en disputa con Corea del Norte. Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque así como Corea del Sur es apoyada por Estados Unidos, Corea del Norte es apoyada por otras potencias, fundamentalmente Rusia en la actualidad, China también un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay mayor influencia no se enfrentan directamente Estados Unidos o las principales potencias entre sí, sino que donde hay un escenario de conflicto militar,
ambos bandos apoyan a uno u otro, o sea, estas potencias apoyan a uno u otro bando, tienen ese apoyo militar. Entonces hay conflictos bélicos siempre en Corea del Norte y Corea del Sur, que están incluso ahí, cerquita, pegados. Estados Unidos también y los aliados por el otro lado, en las disputas históricas entre Arabia Saudí e Irán. Hay un conflicto también, incluso fue muy mediático en su momento, entre Rusia y Ucrania, digamos, por Crimea, un pequeño pueblito también fogoneado ahí por Estados Unidos, pero hay disputas militares ahí. El histórico problema interno, digamos, en Siria, con ISIS por un lado, el gobierno oficial por el otro, apoyado por Rusia, diferentes conflictos internos históricos de Siria, digamos. Famoso ISIS, que hoy por hoy también tiene, incluso en la actualidad, hoy se autoadjudica el atentado en Afganistán, que también lo vamos a ver acá como escenario de conflicto histórico siempre. Afganistán como aquel responsable de la caída de las Torres Gemelas en 2001, como el principal responsable de aquel atentado. País, digamos, donde Estados Unidos hace de autoridad policial desde aquel entonces, autoridad policial y política, hoy por hoy, yéndose del país y con todo el conflicto interno que hay, con toda esa guerra interna. También lo mismo en Irak, país donde Estados Unidos es policía y autoridad. El conflicto histórico entre Israel y Palestina, conflicto siempre armado en Colombia, entre las autoridades de turno y en Colombia hay también una situación compleja entre las autoridades de turno, entre el narcotráfico y entre incluso los grupos paramilitares que no son ni siquiera del narcotráfico, digamos, son grupos que quieren tomar el poder a través de la Fuerza Armada, a través de un golpe militar. Los problemas históricos en Venezuela, que estuvieron a punto de una intervención de la ONU en manos de Estados Unidos, no llegó ahí por poquito. El conflicto nuestro histórico de Malvinas. Bueno, y lo que les decía, la situación actual de Afganistán, que es muy compleja. Entonces hay muchos escenarios que son incluso escenarios de guerra. No podemos hablar de una gran guerra porque no se enfrentan directamente ninguna de las potencias, pero sí en cada escenario de conflicto las potencias van teniendo influencia sobre los agentes involucrados. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el escenario de múltiples polos de poder genera múltiples conflictos. Y los conflictos se tienen que resolver en el plano económico, en el plano político y si es en el plano militar también. Entonces, bueno, acá hay una pregunta latente, es incluso pregunta de actividad. ¿Por qué se producen las guerras entonces? Estos pequeños escenarios bélicos, militares. Bueno, estábamos hablando anteriormente, se generan múltiples polos de poder con diferentes intereses y eso suele traducirse en guerra, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender de toda esta situación? Que hoy por hoy hay un escenario con múltiples polos de poder que no surgen de la nada, surgen de un escenario de crisis que inicia en Estados Unidos en 2008 y que hoy por hoy sigue estando en crisis el mundo. O sea, no salimos de esta crisis.
más agravada la crisis todavía con la situación conocida por todos, que es la situación pandémica, que lejos de generar beneficios económicos, generó pérdidas económicas para todos. Es decir, más escenario de conflicto, más disputa en todos los ámbitos.